respóndeme lo siguiente. ¿Acaso te sientes verdaderamente realizado con la persona que eres actualmente? ¿Estás totalmente conforme con todo lo que has logrado hasta el momento? Si tu respuesta es sí, entonces solo me queda felicitarte. Pero, ¿y si tu respuesta fuera negativa? ¿Y si lo que realmente sientes es que, en realidad, pudiste haber logrado muchas más cosas? Entonces te pregunto, ¿cómo afrontarías todo ello? Estoy completamente seguro de que la gran mayoría de personas, en algún momento de sus vidas, se han sentido fracasados, ya sea por una meta no alcanzada, un trabajo que no obtuvieron, ciertos estudios que dejaron inconclusos o alguna relación que no terminó de funcionar. Sin embargo, aquí es donde hago una pausa y me detengo a reflexionar. ¿Qué es lo que realmente define el éxito o el fracaso? ¿Cuáles son esos parámetros que hemos utilizado para encasillar a las personas de manera tan cruel y tajante? En una sociedad obsesionada con la productividad y la inmediatez, la percepción del éxito ha sido completamente distorsionada para ajustarse a los moldes modernos. Se nos ha inculcado la idea de que el valor de una persona se mide por la velocidad con la que alcanza sus metas y por la cantidad de logros visibles que acumula. Esta mentalidad ha sumido al hombre contemporáneo en una angustia silenciosa, donde la sensación de no haber hecho lo suficiente se convierte en una carga insoportable, en un peso que se arrastra con absoluta resignación. La comparación constante con los demás, la presión por alcanzar objetivos en tiempo récord y el miedo a quedarse atrás han transformado el temor al estancamiento en un tormento que parece no tener fin. Hemos demonizado el concepto de fracaso, como si se tratara de una condena definitiva, cuando en realidad no es más que una faceta inevitable del aprendizaje. Si bien el fracaso suele percibirse como algo negativo, lo cierto es que también podemos considerarlo como el punto de partida hacia un nuevo objetivo. Así pues, si su llegada es inminente, entonces lo mejor que podemos hacer es aceptarlo e intentar sacar lo mejor de éste. Es entonces que el fracaso de hoy puede convertirse en el triunfo del mañana. El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de forma más inteligente. La impaciencia moderna no solo corrompe nuestra percepción del éxito, sino que también nos ha otorgado un miedo irracional hacia el fracaso. Se nos ha educado para creer que cada error es una condena, un sello de incompetencia del que es imposible recuperarse. Sin embargo, esta idea es incapaz de resistir el más mínimo análisis. La historia ha demostrado que la resiliencia es el verdadero motor del éxito y que incluso aquellos que han enfrentado repetidos fracasos han terminado dejando una huella imborrable en la humanidad. La sociedad insiste en que, si no hemos alcanzado nuestras metas dentro de un margen de tiempo determinado, entonces el esfuerzo ha sido en vano y por consiguiente se nos ha llamado perdedores o fracasados. Sin embargo, la noción de que la edad y el tiempo determinan el éxito es una construcción mental, una creencia errónea que debe ser corregida. Existen innumerables ejemplos de personas que encontraron su propósito en etapas avanzadas de la vida, demostrando que el verdadero límite no es la edad, sino la decisión de actuar. La vida no sigue un camino lineal ni responde a un único modelo de éxito. Cada individuo tiene el poder de redefinir su historia en cualquier momento. No se trata de alcanzar logros inmediatos ni de cumplir con las expectativas ajenas, sino de comprender que el verdadero camino hacia el éxito radica en la capacidad de avanzar, de reinventarse y de nunca rendirse. Desechemos de una vez esa idea de que hay un momento correcto para triunfar, porque a final de cuentas, el único tiempo verdadero para empezar a hacer las cosas es, sin duda alguna, el presente. Hoy en día el éxito se ha convertido en la vara con la que el individuo se mide a sí mismo, dictaminando lo que ha alcanzado y lo que aún le falta. Sin embargo, la experiencia humana nos muestra que esta medición es poco arbitraria y muchas veces equivocada. Por ejemplo, Alejandro Magno,
En su lecho de muerte comprendió que su mayor enemigo no fueron los persas ni los egipcios, sino el vacío que devoraba su interior. Nikola Tesla murió en la pobreza, sin saber que sus invenciones transformarían el mundo, y Nietzsche terminó sus días en el olvido y la locura, sin poder presenciar la influencia que, años después, iban a tener sus obras en el pensamiento occidental. Estas figuras y sus respectivas historias desafían la idea convencional del éxito, demostrando que no siempre se obtiene una recompensa inmediata. La grandeza no siempre es reconocida en el momento, ni el impacto de una obra se mide en la inmediatez de su creación. La verdadera trascendencia, en muchas ocasiones, solo se revela con el tiempo, dejando en evidencia lo limitada que puede ser nuestra percepción del logro y la realización personal. La modernidad, con su obsesión por la inmediatez, ha impuesto la creencia de que el éxito debe ser tangible y verificable. Se nos ha condicionado a creer que cada esfuerzo debe traducirse en una recompensa rápida y visible, mientras que cualquier proceso prolongado, lento o sin resultados inmediatos es visto con desconfianza y desprecio. Sin embargo, esta concepción ignora una verdad fundamental. Las grandes obras del pensamiento y del arte no fueron concebidas en la prisa. Miguel de Cervantes escribió El Quijote en medio de dificultades económicas y personales, entregando 20 años de vida a esta causa, sin imaginar que su obra se convertiría en la cumbre de la literatura española. Así pues, el mundo actual ha construido una narrativa peligrosa, una ficción conveniente que alimenta la ansiedad y la frustración del individuo, la creencia de que el éxito debe ser inmediato, observable y medible. Se nos ha inculcado la idea de que el valor de un individuo radica en la rapidez con la que alcanza sus metas, relegando a un segundo plano el esfuerzo, la paciencia y la resiliencia. De este modo, se ha sustituido la búsqueda genuina del crecimiento por una carrera frenética hacia la validación externa, en la que el reconocimiento se confunde con el logro y la velocidad con el verdadero avance. La obsesión por el éxito inmediato no es más que un veneno sutil, una trampa que nos condena a la superficialidad y al desgaste emocional. La sociedad consumista de hoy en día ha impuesto una creencia dominada por la impaciencia. Seguramente has escuchado innumerables historias sobre jóvenes prodigios que alcanzaron la cima a edades tempranas, o ejemplos de superación extraordinarios, donde el pobre indigente se convierte en el nuevo millonario de la noche a la mañana. Las redes sociales han alimentado la proliferación de estos relatos, presentándolos como modelos a seguir, como si fueran la norma y no la excepción. De esta manera, y bajo estas circunstancias, toca preguntarte, ¿cuántas de estas historias son realmente ciertas? Y en todo caso, si así lo fueran, ¿por qué no se menciona el esfuerzo, los sacrificios y los fracasos que seguramente precedieron a ese posterior éxito? Vivimos en una era donde el resultado importa más que el proceso, donde el camino es ignorado y solo se celebran las metas alcanzadas. Esta mentalidad ha distorsionado la percepción del éxito, haciéndonos creer que es un destino instantáneo y accesible para cualquiera, cuando en realidad es una construcción lenta, plagada de obstáculos, incertidumbre y aprendizaje. Detrás de cada historia de triunfo hay incontables horas de trabajo invisible, momentos de duda y fracasos que rara vez se muestran al público. Sin embargo, la sociedad moderna, con su sed de gratificación inmediata, ha eliminado estos detalles, reemplazándolos con la ilusión de que el éxito es cuestión de suerte o talento innato. La verdad es que el éxito genuino rara vez es inmediato, y aquellos que logran trascender son quienes comprenden que el progreso no se mide en velocidad, sino en el esfuerzo y la constancia por encontrarlo. Ya lo decía Aristóteles hace más de 2000 años. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Con ello, el filósofo nos recuerda que toda grandeza requiere tiempo. Sin embargo, en un mundo obsesionado con la inmediatez,
La paciencia se percibe como una debilidad y el proceso como un obstáculo. Así, muchos abandonan sus sueños al primer tropiezo, sin comprender que la victoria se alcanza solo a través de la persistencia. Nos han hecho creer que cualquier retraso es un signo de incapacidad, cuando en realidad, la mayoría de las grandes mentes de la historia alcanzaron la trascendencia después de años, incluso décadas, de esfuerzo silencioso. Pero la impaciencia no solo ha corrompido la percepción del éxito, sino que también ha generado en las personas una crisis de identidad. Cuando un individuo mide su valía exclusivamente en función de sus logros, cualquier retraso o dificultad se convierte en una amenaza latente, un reflejo deformado de una supuesta ineptitud. La ansiedad de no haber alcanzado lo suficiente se traduce en una insatisfacción crónica, inmersos en un miedo constante a quedarse atrás. Esta inquietud lleva a muchos a tomar decisiones precipitadas, a aferrarse a caminos que no los llenan, solo por la necesidad de demostrar avances, de exhibir una evolución que, en el fondo, puede no ser auténtica. La prisa por validar nuestra existencia a través de resultados nos arrebata la posibilidad de disfrutar el proceso, de aprender y de encontrar significado en la espera. Solo cuando comprendemos que cada camino tiene su propio ritmo y que el crecimiento no es una línea recta, sino un sendero de altibajos, podremos al fin liberarnos de la mentira que se nos ha vendido como éxito instantáneo. El peso del éxito no solo se impone desde el exterior, se arraiga en lo más profundo del ser, transformándose en una cadena invisible que aprisiona la psique. La modernidad ha convertido el logro en una obligación, estableciendo un modelo de valor humano que se mide exclusivamente por títulos, por cifras en el banco y por el estatus que la sociedad te impone. Desde la infancia, se nos inculca la idea de que debemos destacar, sobresalir, demostrar constantemente que somos más que los demás. Pero, ¿no es esta una trampa perversa? Se nos lanza a una carrera interminable en la que la meta jamás se alcanza, pues cada victoria solo engendra una nueva exigencia. Y no digo que esto sea completamente malo. Después de todo, a opinión personal, el deseo de superación constante siempre será un pensamiento válido, una fuerza que impulsa el crecimiento y la evolución del hombre. Sin embargo, el problema surge cuando esta búsqueda se transforma en una obsesión y cuando el anhelo de mejora deja de ser un motor y se convierte en una carga pesada que no nos deja avanzar. Lo que comienza como una presión externa se filtra lentamente en el inconsciente, convirtiéndose en una voz que nunca deja de susurrar: «No has hecho lo suficiente». Esta voz empieza a operar en lo más profundo de nuestro ser, comparando cada esfuerzo que hacemos con estándares inalcanzables. Se alimenta de las expectativas de aquellos padres que proyectan sus anhelos incumplidos en sus hijos, de maestros que solo premian a los buenos estudiantes, y de una sociedad que venera todo aquello que parece obtenerse de forma rápida y sin esfuerzo. Esta lucha interna ha marcado la vida de algunos de los mayores pensadores de la historia. Así pues, Friedrich Nietzsche, cuyo pensamiento redefinió la filosofía occidental, vivió sumido en el tormento de sentirse incomprendido. Franz Kafka, atrapado en su propio laberinto de inseguridades, consideró reducir a cenizas sus manuscritos, convencido de que nunca alcanzarían el valor literario que él exigía de sí mismo. Estos hombres no solo enfrentaron el rechazo del mundo, sino que su mayor batalla fue contra su propia mente, contra esa voz interior que solo intentaba minimizar todo su trabajo. Pero esta condena no es exclusiva de los genios. Se manifiesta en cada individuo atrapado en la lógica implacable de la competencia moderna. La era digital ha exacerbado la angustia, convirtiendo la vida en una vitrina de éxitos cuidadosamente editados. En las redes sociales, los triunfos se exhiben con orgullo, pero los fracasos se ocultan con pudor. Cada imagen de felicidad proyectada es un reflejo deformado que nos hace sentir útiles. Hemos olvidado que,
Detrás de cada logro, hay sin duda una infinidad de derrotas que se intentan mantener ocultas. En tal sentido, cobra aún más fuerza la siguiente frase: la mayoría de los hombres llevan vidas de tranquila desesperación. No obstante, liberarse de esta prisión a la que hemos sido empujados no es fácil, pero es posible. Implica desafiar la narrativa impuesta por la sociedad y redefinir el significado del triunfo y la victoria. La vida no es una competencia. Es un viaje personal en el que cada paso, por insignificante que parezca, posee un valor altamente apreciable. Y quien es capaz de comprender esto, entonces dejará de correr detrás de un espejismo y comenzará, por primera vez, a caminar por el verdadero sendero del éxito. Por otro lado, es fundamental abordar también otro de los aspectos estrechamente relacionados con la concepción moderna del éxito. Me refiero a ese temor irracional a fracasar, a intentar cosas nuevas y a salir de nuestra zona de confort. Después de todo, este miedo no radica únicamente en la posibilidad de no alcanzar una meta, sino en el juicio implacable que ello conlleva. En una sociedad que ha convertido el éxito en un mandato incuestionable, fallar se ha transformado en un estigma, en una marca indeleble de incapacidad y debilidad. Se nos ha enseñado a temer el error, a evitarlo a toda costa, como si cada tropiezo fuese una sentencia irrevocable, en lugar de un peldaño necesario en el proceso de superación. No existe verdadero aprendizaje sin error, ni avance sin tropiezos. La evolución humana, tanto a nivel individual como colectivo, ha estado cimentada sobre innumerables fracasos que, lejos de ser derrotas definitivas, han sido puntos de inflexión hacia la mejora. De esta manera, el miedo se convierte en una sombra que se alimenta de la incertidumbre, de la posibilidad de perder, de la angustia de no estar a la altura de expectativas ajenas. No obstante, cuando se enfrenta con decisión, este termina por desvanecerse. La mente, con su tendencia a proyectar los peores escenarios, olvida que la mayoría de los temores nunca se materializan y que, incluso cuando lo hacen, el hombre comprende que es más resiliente de lo que imaginaba. Así pues, la clave para superar este problema no está en evitar a toda costa el fracaso, sino en redefinirlo. No lo veamos como un enemigo, sino, en su lugar, considerémoslo un maestro silencioso, pues solo quien se atreve a caer descubre que lejos de ser el final del camino, el equivocarse y aprender de ello es la única senda real hacia el crecimiento. Miramos al tiempo como aquel juez implacable que dicta en qué momento es aceptable triunfar y cuándo ya es demasiado tarde. Desde que tenemos conciencia, se nos ha inculcado la idea de que cada logro tiene un plazo de caducidad, que el éxito es privilegio de la juventud y que quien no alcanza sus metas dentro del margen impuesto por la sociedad está condenado al olvido. Pero, ¿acaso la grandeza sigue un calendario definido? ¿No es esta otra trampa de la modernidad, un espejismo diseñado para sumirnos en la desesperanza antes de que siquiera intentemos algo? Desde mi perspectiva, creo que la realidad es otra. El tiempo no es el enemigo del hombre, sino el lienzo sobre el cual se escribe la historia de quienes se atreven a intentarlo. Como lo dijo Confucio en su tiempo, no importa qué tan lento vayas, siempre y cuando no te detengas. La historia no respalda la noción de que el éxito debe llegar temprano. Al contrario, está repleta de ejemplos de individuos que desafiaron la cronología impuesta por la sociedad. Pues ¿quién no conoce la historia de Harlan Sanders, el hombre detrás de KFC, cuya vida es un claro ejemplo de perseverancia? Pasó gran parte de su juventud y adultez en empleos fallidos, enfrentando inestabilidad económica y rechazos constantes. Sin embargo, recién a los 65 años, su receta de pollo frito finalmente comenzó a triunfar, y lo que parecía un emprendimiento tardío se transformó en un imperio mundial. Por otro lado, si nos trasladamos al ámbito del arte,
Pocos nombres resuenan tanto como el de Vincent van Gogh, que a pesar de nunca haber vendido un solo cuadro en vida, sus trabajos, ignorados y rechazados en su época, hoy son considerados como obras maestras y figuran entre las pinturas más influyentes de la historia. Y así podríamos mencionar a muchos otros con historias similares. Y si el tiempo o la edad fueran un obstáculo insalvable, estos nombres jamás habrían trascendido. Sin embargo, en lugar de desvanecerse en el olvido, sus legados continúan presentes hasta nuestros días, recordándonos que el éxito no tiene un plazo fijo. Y así como puede llegar de inmediato, también puede tardar en manifestarse, pero lo importante es nunca dejar de intentarlo. Así pues, el problema no es la edad, sino la idea absurda de que el éxito es lineal, de que debe seguir un itinerario predecible, estudiar, trabajar, alcanzar tus metas antes de cierta edad, estabilizarse y cosechar los frutos. Pero la vida rara vez sigue un guión tan estructurado. Es más bien un laberinto de giros inesperados, de caídas estrepitosas y de siempre volver a intentarlo. Tomemos como ejemplo a Henry Ford, quien, antes de revolucionar la industria automotriz, atravesó múltiples fracasos empresariales. Y no fue hasta los 45 años que fundó la Ford Motor Company y poco después introdujo la producción en cadena, transformando para siempre la fabricación de automóviles y sentando las bases de la automatización mecánica en las fábricas. Es entonces que podemos concluir que el único obstáculo real no es el tiempo, sino la falta de acción. La creencia de que es demasiado tarde para cumplir un sueño se convierte en la mayor de las barreras, pues convence al individuo de rendirse antes de siquiera haberlo intentado. Recuerda esto: nunca es tarde para dedicarse a lo que en verdad te apasiona, para aprender un nuevo idioma si así lo quisieras, para empezar a escribir un libro, o en todo caso, nunca es tarde para transformar tu vida actual por otra que en verdad valga la pena. Sin más que agregar, y esperando que esta información te haya sido de utilidad, me despido. Gracias y hasta luego.